¿Le damos la segunda y que se terminen de inmunizar o no se la damos, o no se la dan en este caso, y tiran la primera dosis a la basura? ¿Cómo seguir? No, ahora que termine ya, Yo diría que sí, claro. Ya está, ya se pasaron de vivos, bueno, pero después habría que empezar a pensar alguna posibilidad de multarlos por haber salteado esa fila, ¿no? Algo ya deberían está. hacer. Vas a tener las 2 dosis, pero esto que hiciste no está bien. Está bien. Bueno, evidentemente hay mucha indignación en España, como te lo estaba contando Gaby Pulvirenti. Vamos a hablar con nuestro amigo periodista en España, que es Carlos Bautista. Y desde Argentina te saludamos, Carlos. Bienvenido nuevamente a La Voz de la Ciudad. ¿Cómo estás? Muy buenos días, queridos amigos Belén, Pablo y Gabriel. Pues estoy completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo, porque hay indignación. Es cierto que hay dudas y polémicas sobre qué hacer, si aplicarles la segunda dosis o no. Y es cierto que solamente ha habido una dimisión, la del GEMAT, el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Pero aquí sí, Gabriel, quisiera incluir un pequeño matiz, y es que él ha dimitido, pero previa conversación privada con la ministra de Defensa, de la que no ha trascendido su contenido. Yo me inclino a pensar que la ministra de Defensa le debe de haber dicho o dimites o dimites. O sea, directamente. Por este lado, por Carlos, que lo renunciaron, ¿no? Lo hicieron renunciar. Exactamente. Porque es que además se da el agravante de que ahora, en estos días, en estas próximas semanas, van a salir nuevas partidas de destacamentos de militares españoles de distintos regimientos a misiones internacionales, y prácticamente ninguno de ellos va a ir vacunado. Entonces, sinceramente, irse a una zona de riesgo, a un país extranjero, a una misión internacional de paz sin la vacuna, mientras que el jefe, que está cómodamente sentado en su despacho en Madrid, es de los primeros en vacunarse, que eso no tiene nombre. Directamente son unos sinvergüenzas. Esos 700 individuos a los que has mencionado, que hay de todo, efectivamente hay todo tipo de cargo público, y también hay sacerdotes, o obispos. Todos ellos lo que no tienen es vergüenza. ¿Qué hacer con ellos? ¿Una segunda dosis? ¿Ponérsela? ¿No ponérsela? Aquí la polémica está también abierta. Particularmente creo que no ponerle la vacuna en esa segunda dosis es cometer un segundo error sobre el primero, que es que habérsela puesto a destiempo, porque sería como tirar la primera dosis. Claro, además es una pérdida de dinero de parte del Estado. Efectivamente. Lo que sí que habría que hacer es multarles. Multarles, y además de una manera ejemplar. Si a un ciudadano cualquiera, por saltarse el confinamiento, por pasarse de una provincia a otra que tenga limitaciones tanto horarias como geográficas a la hora de recorrer una ciudad a otra, se le puede llegar a multar por lo que se llama delito contra la salud pública con un mínimo de 600 euros. Si a esos ciudadanos se les multa con eso y todo el mundo lo ve bien, ¿por qué no se les multa a estos 700 sinvergüenzas con una sanción ejemplar? Yo he hecho un cálculo de lo que cuesta cada vacuna. Los precios oscilan mucho y también depende de los países, pero como término medio, una vacuna completa, 2 dosis, serían unos 20, 30 euros, traduzcámoslo a dólares, 20, 30 dólares. Multipliquemos eso por los 700 sinvergüenzas que se lo han puesto. Si se aumenta además eso, un poco la sanción, podríamos sacar suficiente dinero como para poder comprar más dosis y contratar a más sanitarios, porque esa es otra. España tradicionalmente
ha presumido de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y es cierto que la atención primaria funciona o ha venido funcionando muy bien. Pero también es verdad que los profesionales sanitarios de España se están yendo a otros países porque aquí o están en paro o se les paga muy mal. Y me ha venido esto a la cabeza por el caso de una enfermera que en Madrid salía de un turno de 36 horas de guardia, 36 horas seguidas, trabajando intensamente con los pacientes del COVID, y cuando salía y acababa su turno, que por fin se podía ir a su casa después de 36 horas sin dormir, la dicen que se quede de 1 o 2 horas más porque tenía que vacunar a sus jefes del hospital. Saltándose, por supuesto, todos los turnos habidos y por haber. No, y en ese caso es una vergüenza. Carlos, aparte, después de una X cantidad de horas, se está comprobado que uno no presta la misma atención y es justamente por esos descuidos que muchos sanitarios se han contagiado. Pero volviendo al tema de la sinvergüenzada de la vacuna, también hay que decir que la ley no lo toma como un delito, es más una falta moral que otra cosa. Por eso creo que hasta tendría que ser más severo el castigo, porque se supone que la persona que se lo aplicó es un representante. Muchos de los que lo han hecho fueron cargos elegidos por los propios ciudadanos. Sí, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso, Gabriel, porque son cargos electos. Vamos a ver, hay países donde los cargos públicos se han puesto con luz y taquígrafos las vacunas porque decían que había que poner, que dar ejemplo. Bueno, Argentina es uno de esos. Acá ya se lo aplicó el presidente. Argentina es uno de esos países. Aquí ya se lo ha aplicado el presidente, la vicepresidente, varios de los gobernadores, pero para darle quizás un ejemplo a la población y tratar de sacarles ese miedo del origen de la vacuna. Sí, pero también algunos viceministros. Y ahí ya es donde... Claro. No, es raro eso también. Eso tiene una razón de ser. En España esa polémica no se ha producido en el sentido de no ha habido ese miedo, esa conciencia de miedo, por lo tanto no era necesario dar ejemplo. Había que animar, había que mentalizar a la gente de que se tenía que vacunar. Afortunadamente para España ha habido pocos negacionistas de los que llamamos nosotros terraplanistas, que niegan que exista el COVID o que dicen que si te inyectan te pueden poner un chip y tonterías de esas. Ese problema no lo ha habido. Las reglas del juego eran otras. Aquí las reglas del juego se establecieron no de dando ejemplo personas significativas, sino que por turnos, por grupos de riesgo. Pues bien, respetemos esas reglas. Cada país tiene las suyas. Las nuestras eran que era por generaciones, por personas de riesgo, y luego había un orden establecido en función de las edades. Todo aquel que se salta esas reglas está haciendo trampas, son tramposos. Yo entiendo que en vuestro país o en otros haya personas significativas que se hayan puesto las vacunas con luz y taquígrafos. Es decir, delante de las cámaras, para que se vea bien que se las están poniendo y que la población lo vea y siga su ejemplo. Lo que no tiene ningún sentido es vacunarse saltándose todas las normas y todos los pactos, ese consenso social que había, hacerlo además sin luz y sin taquígrafos, porque eran conscientes de que estaban haciendo mal. Y luego, una vez que te pillan, decir, no, es que a mí me obligaron, no, es que yo tenía que dar ejemplo. Eres un sinvergüenza. No tenías que estar inhabilitado para tener un cargo público ya de por vida. Claro. Ojalá se pongan... Y por supuesto tenías que pagar una multa ejemplar. Ojalá se pongan en práctica esas multas ejemplares. Carlos, te mandamos un abrazo. Gracias como siempre por toda tu claridad. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Todo lo mejor. Carlos Bautista es periodista en España contándonos
en primera persona lo que se Sí. siente esa indignación por más de 700 personas que se fueron salteando en las prioridades y se fueron vacunando antes de tiempo. ¿Sabes? No sé si es muy feliz la comparación que voy a hacer, a ver. pero me hizo acordar a cuando se estaba hundiendo el Titanic, Sí. que iban bajando algunos botes Sálvense quien pueda, sería una cosa y que así. salían botes con 12 personas Claro. cuando podían entrar 40 o 50 Exactamente. y de golpe ahí se demostraba el poder de cada uno, ¿no? Claro. Ahora prácticamente lo mismo, lo único que sería bueno es que no terminemos hundidos todos. Bueno, está la frase que decía el presidente, ¿no? En la pandemia no se salva uno solo. Y es así, acá todos queremos la vacuna, por supuesto, pero hay prioridades y acá como allá y como en tantos países seguramente, así como nos cuenta Carlos desde España y como también te hemos contado que pasan en distintos lugares aquí en Argentina, debe pasar en muchísimos Seguro. lugares, que está siempre el piola porque se quiere salvar primero él. Y claro, todos nos queremos salvar. Pero para eso se ponen los límites, ¿no? Y las prioridades. Muy triste que pase eso.